el doctor Pedro José Sin Ureña está con nosotros esta tarde. Bienvenido. Muy bien, gracias a esta fabulosa, extraordinaria, crítica, pero obviamente constructiva mesa de trabajo y sobre todo lo principal que debemos decir aquí es que la orientación hacia la población es sumamente importante y determinante. Lo único que yo puedo agregar a esa presentación cuasi injusta es que yo soy del barrio de San Antón y eso yo no puedo dejar de decirlo. No se negocia. No, yo soy del barrio de San Antón, el barrio, entre otros, que paró a los gringos en el 65. ¿Te gustó eso? Sí. Y además nos formamos allí y no he dejado nunca de ir. De hecho, el poco pelo que me queda, me lo recorto por allá, en el barrio. ¿Sí? A sus órdenes. Yo creía que usted Doctor, era chino. el Hemocentro, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su labor? ¿Cómo funciona? Muy bien, el Hemocentro Nacional es producto del decreto 216-20, o sea, pertenece a la gestión anterior, en 1.500 metros cuadrados, allá en la ciudad Evangelina Rodríguez, donde está el Ney Arias. Tiene una estructura cuyo coste fue de 3.5 millones de dólares y en equipamiento tiene 2.1 millón de dólares. Es una inversión bastante importante y tuvo y tiene. ¿De cuánto es la inversión del Hemocentro? 3.5 la estructura y 2.1 el equipamiento de dólares. A la tasa aquella podríamos hablar de 320 millones de pesos dominicanos, más o menos. Entonces, a nosotros, a esta gestión gubernamental, nos correspondió ponerlo en operación. Entonces, el decreto 216-20 lo que establece es en una red nacional de un modelo basado en nodo. ¿Qué es un nodo? Un banco de sangre capaz de, bajo una coordinación y un club de donantes, captar donantes. El Hemocentro asiste allá, retira las bolsas de sangre, la procesa y se las regresa. Y ese hospital, como nodo, la distribuye en algunos satélites. Si eso lo replicamos en el país, vamos a tener un incremento en lo que es la solución, digamos, del problema de la sangre en República Dominicana. Y eso es importante. Todo, en cuanto a ciencia se refiere, debe tener alguna fase de investigación, todos los procesos. A ver, ¿cuál es la demanda de sangre en República Dominicana? Bueno, hasta hace unos meses que el censo dijo finalmente cuántos somos, entendíamos que éramos 11.5 millones, creo que ustedes también andaban por ahí, y resulta que el censo dice que somos 10.760.000. Eso ya disminuye lo que habíamos calculado, que eran 300.000. Con el cálculo poblacional nuevo, la demanda es 269.000 unidades de sangre. Unidades de pintas. Pinta, O sí, para que se para entienda. que se entienda. Porque pinta es un concepto interesante. Pinta era cuando la sangre venía en cristal. Sí. Se le llamaba pinta y era más fácil de cuantificar, inclusive. Pero se rompían, Abre plástico. y era problema, sí. Entonces, ¿dónde está la confusión? Que la gente confunde, y algunos colegas también, demanda con déficit. No es lo mismo. Una cosa es la demanda. ¿Cuál es el déficit? ¿Cuánto colectamos el año pasado? Todas las redes. 157.000. Tú se lo restas a 269.000, ¿qué te va a dar? Una cifra que es el déficit para el 23. Y óigame, no todo es negativo en el Esa tema fue del... la colecta en el 2022, ¿verdad? En el 2022 fue Sí. esa, la total, 100, todas las redes. 157.000. La Cruz Roja, la red pública, la red privada. ¿Cómo se llama esto? Cuando, bueno, lo que es Plaza de la Salud, lo que es Patronato. el patronato. Todo. Exacto, todo junto. Se colectó eso. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Lo que acontece es que antes eso correspondía a un 56% y lo hemos disminuido a un 42%. O sea, casi estamos diciendo que el problema actual no es fundamentalmente la colecta. La colecta ha mejorado sustancialmente, pero es por reposición. Mamá, papá, abuelo, abuela, primo, hermano, vecino necesita sangre y tú buscas un donante para resolver ese problema. Y entonces en estrategia de sangre eso no funciona. Lo que funciona es el donante voluntario, el donante habitual, el donante repetitivo.
de manera organizada. Y en eso estábamos, cuando yo vine para acá, reunidos con todas las delegaciones de área de servicios de salud del país y de las DPS, las direcciones provinciales de salud, porque vamos a orquestar un sistema Carlos, que unido a la red pública, que hicimos un convenio. Miren, yo me siento muy, muy bien cuando uno, junto con los compañeros y las compañeras, bioanalistas, los hematólogos, hematólogas, trazamos pauta y ellas resultan, y eso hay que decirlo. La red pública de Banco de Sangre, con el Hemocentro Nacional como rectoría, hemos pasado al primer lugar de colecta y de distribución de sangre. Y es muy sencillo. Cruz Roja, que era la número 1, colectó 57,000 el año pasado. La red colectó 72,000 más los 12 del Hemocentro, que apenas tiene 2 años. 12,000 En 2 años. En 2 años. En un año colectamos 12,000. Entonces, eso es bueno, pero no es suficiente. Bien. Porque la sangre debe de ser con la calidad requerida, obviamente, debe de ser, como hemos dicho, no por reposición, sino voluntaria, que sea segura, pero que sea suficiente. Yo no hago nada si tú necesitas 5 unidades, envíate una. Así es. Tiene que ser o debe de ser suficiente. Carlos del Pozo. Doctor Pedro Sin, la verdad que particularmente agradezco mucho esta conversación que estamos teniendo esta tarde, porque entiendo que el país dio un salto gigante hacia adelante con la incorporación del Hemocentro, sobre todo por esa población que tiene escasos recursos, que son las que se ven envueltas, tiene inclusive menos relaciones sociales, culturales, económicas, a la hora que se le presenta un caso que necesitan sangre. Entonces, hay dos aspectos. Usted dice que estamos mejor con respecto a la sangre de reposición. Ahora, ¿cómo seguir, cómo conquistar a ese dominicano para que se incorpore a ser un donante voluntario y a la vez crearle quizás mecanismos y condiciones que él se sienta motivado, no económica, sino sociales, para que él vaya y se sienta importantizado con la labor que está realizando en ese sentido? Y lo otro es, doctor, ¿vamos a evolucionar de que se siga transportando esa pinta de sangre en plato fond cada vez que se necesita moverla de un lado a otro? En plato de picapollo. Sí, exacto. Que ven que la colocan en ahí. Hemocentro no es así. Okay, Hemocentro, a mí me ha costado decir que es público, porque la gente no cree que es público cuando vaya. Lo invito, por cierto. Sí, gracias. La primera pregunta, tenemos dos direcciones importantes que acudir. La primera, ya yo le envié diversas comunicaciones al ministro de Educación, porque debemos de trabajar con los chiquitines de 5 o 6 años hasta que son bachilleres y tienen 18 años. ¿Por qué? Porque queremos crear la primera generación de donantes de sangre voluntarios en República Dominicana, y lo vamos a hacer. La segunda es, ustedes conocen más que yo de eso, es la estrategia de comunicación. Yo quisiera, ojalá que Dios, Yahvé, Jehová, Elohim, Thor u Odín me escuchen. Yahvé. Y Yahvé, ustedes se imaginan a Marileide diciendo, donar sangre salva vida. Ya, sí. Terminó ahí. Entonces yo tengo 24 programas como este, ¿verdad? De los más escuchados y vistos, que me han dicho, tú me lo traes y yo te lo voy a pasar gratis, porque eso es algo participativo. Entonces estamos en eso. Okay. Eso es sumamente importante. Tú ves, la otra parte, nosotros somos rectoría, no somos regulación. Okay. Me hubiese gustado ser regulación para que tú veas. Yeah. Entonces regulación está en el ministerio. Hay una dirección de regulación de sangre. Entonces debe de velar no solo por eso, sino que hay algunos lugares que no hacen cruce de sangre. El Hemocentro no tiene por qué hacer cruce porque no transfunde a nadie. Claro. Entonces eso hay que regularlo. Que yo no acepto sangre de ningún otro que no sea fulano. No. Si está habilitado el banco, ¿qué significa eso? Que debe ustedes recibirla. Entonces son cosas regulatorias que yo creo que en su momento deben de ser abordadas. Bien. A nivel doctor, tenemos el Hemocentro, un paso gigantesco en este tema de la sangre. Sin embargo, y aquí hay bancos de sangre que venden sangre, y hay otros que no te la venden, pero que tienes que llevar el donante y tienes que pagarle 3,000 pesos para que hagan los análisis. Entonces,
para la gente termina siendo comprándola, quizás más barata, pero comprándola. ¿Tú tienes algún problema de mencionar la Cruz Roja aquí? Ninguno. Bueno, la Cruz Roja que Cruz hace Roja, eso. Sí, 3,000 pesos. Así es. Sí, sí. Tú Entonces, Que es la de menos costo. Sí, la de menos Entonces, costo, tú porque ahí llevas te cobran al- 5 y 6 mil Tú pesos. llevas Ocho. a la dama que va a ser la donante y 3,000 pesos disque para hacerte los análisis básicos, pero los análisis básicos a veces mucha gente entiende que no cuestan 3,000 pesos, que debe costar menos, pero bueno. Tú tienes tus dudas. Sí, yo tengo mis dudas. Yo también. Ok, bien. Ya somos Entonces, Ya dos somos personas ya somos dudosas, usted y yo, imagínense. Entonces, el tema es, no obstante, o sea, sigue el viejo modelo. Hay un nuevo modelo, que es lo que personifica el Hemocentro, pero la dinámica de conseguir sangre sigue siendo a nivel, en mi caso periodista y demás, mira, ponte un mensajito en Twitter o en la emisora, que yo tengo un tío muriéndose, llaman a las emisoras, llaman a los canales, redes sociales, de hecho hay una cuenta que se llama Donantes RD, y después que aparece el donante, pues tiene también que buscar el dinero. Entonces, como que nada ha cambiado, la gente sigue muy complicada para conseguir sangre. ¿Cuál debe ser el esquema? Si yo necesito sangre, ¿a dónde debo ir? ¿Por qué me sigue costando tanto? Lo primero que debemos decir aquí es que en el Hemocentro Nacional todo es gratuito. Esa es la razón por la cual yo estoy ahí. Porque si vamos a transitar el camino de que la sangre sea un bien público en algún momento, debe ser gratuito. Incluyendo las plaquetas a nivel que ya tenemos. Pero esa sí hay que llevar un donante prácticamente en todas partes. Porque noticia. dura poco tiempo. Qué buena en el No, almacén. y no todo el mundo Y está... oigan, cuesta 27,000 pesos. En el Hemocentro, repito, todo es gratuito, incluyendo las plaquetas, el plasma, los glóbulos rojos empaquetados, ¿verdad? Qué buena Todo noticia. absolutamente. El Hemocentro está en la ciudad sanitaria. En la ciudad sanitaria Evangelina Rodríguez, en honor a nuestra primera mujer médica, ¿verdad? Y entonces... En la avenida Charles de Gaulle, sí, Villamella. me cuesta mucho también agregarle a lo que dice Aníbal, donde está el NEI, porque es el más conocido. Sí, es así. Pero ahí también está Está la déjame decir, maternidad el también. Hospital Ney Arias Lora. yo Sí, siento ahí mismo. orgullo de estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el NEI, traumatológico. Ahí está el Reinaldo Almanza, obstétrico. Ahí está el Hugo Mendoza, pediátrico. Ahí está la única unidad de quemado De del quemado, país, sí. la Pearl Orb. Pero ahí también está el recién inaugurado Mario Tolentino Díaz, Y el Hemocentro. clínico, quirúrgico y el único hemocentro del país. ¿Es el más completo o no? Es cierto. Es una ciudad sanitaria real. Profesor José Joaquín Puello, mi profesor distinguido, esa es la realidad. Es una ciudad Porque el sanitaria. profesor está en la... Ah, no, de Secano y demás. Eso es buenísimo también, Sí, doctor. sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Doctor, muy bueno. sí. Entonces, a tu inquietud, ¿cómo se valida en el Hemocentro? Bueno, el Hemocentro se valida tú haciendo una llamada telefónica, ahí te van a recepcionar y te dicen, envía por WhatsApp a este número los siguientes requerimientos. La indicación médica de la sangre, que debe de llevar el rótulo del hospital o la clínica, el S4 del médico, eso debe estar bien clarito para evitar lo que ustedes saben, ¿verdad? Que haya trasiego, la cédula del paciente, el plástico, ¿verdad? De su ARS y sobre todo un contacto de un familiar. Entonces, esa es la más expedita trazabilidad para que le llegue la sangre al destinatario, al que la necesite y que no la deriven ¿Y por para qué otro sigue lugar. sobreviviendo el otro sistema? ¿Por qué la gente sigue comprando sangre? Necesita un donante. Y eso se convierte en un gran negocio. Bien, entonces lo que ocurre es que son bancos privados que están habilitados. ¿De acuerdo? Entonces, la sangre, como hay un déficit muy importante, tenemos 66 bancos de sangre en el país, la mitad es privado, prácticamente. Entonces, vuelvo y reitero, regulación debe de dar algunos pasos inherentes al seguimiento y comportamiento de estos bancos de sangre. Miren, nosotros lo que debemos hacer es, porque el Hemocentro lo que tiene son 2 años operativos. O sea, el nuevecito. Sí. Y ya tenemos, cuando yo llegué, habían 150 donantes registrados. Tenemos 75,000, vamos avanzando. Pero es por etapa, ¿de acuerdo? Pero es irritante cuando te toca la puerta la emergencia, que tú tienes que procurar 8,000 pesos, por ejemplo, en algunos lugares, para un paquete globular. ¿Verdad? O sea que eso
es bastante dificultoso porque no todo el mundo tiene esa cantidad. El Hemocentro ya hace 2 meses, usted llega por la mañana y es full, completamente. Y hay que escuchar esos testimonios. Qué bien. De que yo veo que está lleno, yo bajo uno por uno y lo saludo, cuál es su problema. Porque eso es importante, sumamente importante. Esa comunicación, o sea, que nos sientan más cercanos, eso es importante. Doctor, ¿cuál